Hola, te damos la bienvenida al podcast del espacio de formación LGBTIQ+, del proyecto Diverses. Episodio 2. Historia del movimiento LGBTIQ+, en Paraguay. Parte 2. Muchas veces, las mujeres y personas trans son excluidas de los relatos históricos e invisibilizadas. Florencia Falabella, antropóloga, nos comenta al respecto. Les hago una consulta, una pregunta, ¿verdad? Para que pensemos. A ver, ¿no les parece raro que hasta ahora no hayamos hablado de las mujeres, ¿verdad? ¿Acaso no existía el lesbianismo en aquel entonces? Bueno, obviamente sí existía, ¿verdad? Cuando hice este trabajo de investigación, ese fue un tema que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque la sexualidad femenina no representaba una amenaza para la dictadura, porque solo se perseguía a los hombres amorales, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la moralidad femenina en aquel entonces, ¿verdad? Y al analizar los periódicos de la época, se puede ver que existe una casi total invisibilización de la sexualidad femenina, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que, claro, Occidente se caracteriza por una visión muy falocéntrica de la sexualidad, ¿verdad? Puede verse esto claramente cuando analizamos la idea de nación, que ya vimos está caracterizada por ser androcéntrica, o sea, centrada en los hombres. En este contexto machista, es importante generar historicidad sobre los movimientos y activismos disidentes. Para esto, Carolina Robledo, psicóloga y presidenta de Aireana, nos comenta de la investigación que vienen realizando respecto a la historia de las lesbianas en Paraguay. Lo que conocemos de la historia del movimiento es justamente la historia que tiene que ver con los gays, o la historia que tiene que ver más con los hombres, ¿verdad? Entonces, las mujeres, las lesbianas, siempre hablamos de la invisibilidad lésbica, que tiene que ver también con eso, ¿verdad? Con el hecho de ser mujeres, de dónde nos ubica la sociedad o la cultura, las mujeres, entonces estamos como menos vistas, pero no quiere decir que no existimos. Las lesbianas, o sobre lo que se desconoce, digamos, de la historia de las lesbianas dentro del movimiento LGTBI de Paraguay. Pongo como 3 momentos para hablar de la historia, empezando con Serafina Dávalos, y que, bueno, digamos, esto es de los años 1900, y de Serafina se conoce como una parte de ella, o la historia oficial, ¿verdad? O creo que Serafina fue como más visible, digamos, su figura más visible a nivel nacional en el 2012, el Bicentenario, donde se empezó a reconocer un poco, ¿verdad?, a nivel local la figura de Serafina. Ya se conocía desde el feminismo, pero digo a nivel nacional, todo el mundo hablaba de ella y esas cosas. O sea, vamos a tocar un poco más, pero más bien de su historia como lesbiana. Ella vivió en esta época, ¿verdad? En 1883 y en 1957 ella era de la ciudad de Ajos, que es Coronel Oviedo hoy. Y lo que se sabe de ella, eso que le estaba diciendo, era que fue la primera abogada paraguaya, bueno, que tenía reivindicaciones feministas, o sea, muchas cosas que se saben de Serafina hoy últimamente, y que también hay así como muchos espacios que han sido tomados, o sea, que su nombre ha sido tomado para, no sé, el nombre de una calle, el nombre de una biblioteca, de muchos lugares. Bueno, en Aireana, que es la organización donde estoy, tenemos un espacio que se llama La Serafina, Espacio Cultural Feminista, que tiene que ver con esta señora. Y lo que no se conoce, o sea, mucho de ella era esta parte de su vida, ¿verdad? Ella vivía con su pareja, Honoria Valirán, que la gente le definía a ella, digamos, como su compañera inseparable, como su amiga de toda la vida, como la secretaria. Fueron a vivir juntas en esta casa que se ve acá. Ahí vivieron Serafina y Honoria por más de 50 años, estuvieron juntas, ¿verdad? Y bueno, ella escribió su tesis cuando tenía solo 23 años, su tesis a la que ella le llamó humanismo, pero donde había claras ideas feministas, digamos, ¿verdad? O sea, donde cuestionaba ese rol que se le daba a las mujeres que están destinadas, bueno, a ser
madre y esposa, decía ella, ¿verdad? Ella cuestionaba eso, ¿verdad? O sea, que las mujeres tenían derecho a, bueno, a muchos otros derechos también, no solamente estar destinadas a la maternidad, ¿verdad? Que era lo que ella cuestionaba desde esa época, que estamos hablando de 1907, ¿verdad? O sea, que son incluso ideas que hasta hoy, de las que hasta hoy se hablan, ¿verdad? Otra historia que también es muy reivindicativa para el movimiento de lesbianas es la historia de Chana, que fue una mujer privada de libertad y que reivindicó sus derechos como lesbiana. La figura de Chana, que Chana era una mujer lesbiana que vivía en la Chacarita y que era así muy conocida en su ambiente, a los alrededores y muy querida también, una mujer así con mucha fuerza, lideresa, pero que, bueno, de la vida, ¿verdad? Entonces ella terminó en el Buen Pastor. Ella nunca negó ser lesbiana, al contrario, ella era alguien que reivindicaba justamente el ser lesbiana, llamarse tortillera a ella no le molestaba, todo lo contrario. Y cuando entra a la cárcel, como que revoluciona todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, ella y sus compañeras originan, digamos, ahí una manifestación sobre las discriminaciones que ocurrían en el lugar, sobre todo a las lesbianas, y ellas exigen en esa época, imagínense en 1993, cuando no se hablaba de lesbiana, no se decía esa palabra, no se habla absolutamente de nada. Ellas se plantan como lesbianas que reivindican el derecho exigen su derecho a la visita íntima. O sea, el resto de las mujeres podían tener sus visitas de la forma en que querían, pero ellas no. Y eso es de lo que hablan y de lo que ellas exigen en ese momento. Naireana, sobre todo, tomamos este hecho como reivindicativo de nuestro movimiento, como el inicio, digamos, porque parte de ahí un hecho histórico, reivindicativo de los derechos de las lesbianas, se pronuncia la palabra lesbiana, se habla de derechos y que es la primera vez que sucede. ¿Dónde estaban las lesbianas que no estamos en los registros de la historia, ¿verdad? O sea, no estamos ni en los registros nefastos. O sea, cuando se empieza a investigar siempre es como los gays, digamos, están por lo menos en la historia nefasta del país y se conoce, por lo menos se conoce que existían, que estaban. Para las personas trans, que han sido estigmatizadas continuamente, también es importante contar su historia por ellas mismas. Irene Rotela, activista trans y coordinadora de Casa Diversa, nos comparte sobre la historia que están recabando. No es solamente construida por nosotras. Nosotras siempre hablamos de que es muy importante las personas que fueron a lo largo de este tiempo fueron hablando y recogiendo también mucha información. Pero también quisimos experimentar nosotras desde la Casa Trans, Casa Diversa. Quisimos también experimentar un poco, ser nosotras mismas la protagonista de buscar un poco de información, de hablar con las compañeras, de poder un poco saber a ciencia cierta si es cierto lo que se contaba, lo que se cuenta, cómo fue. Y bueno, le llamamos Memoria, Lucha y Avance de las Personas Trans Travestis del Paraguay. Y tenemos un lema. El lema de esto es Poder, Rebeldía y Resistencia Trans Travesti. Y queremos ir juntando esto para poder crear el primer archivo de memoria trans en Paraguay. Proviene del mismo testimonio de las mismas sobrevivientes y protagonistas de nuestra revolución trans travesti. Por ejemplo, tenemos todavía la oportunidad, el orgullo de contar en Casa Diversa con Liz Paola, una mujer trans que vivió la dictadura, que nos puede contar también cómo vivió ahí Carolina ante de esta sociedad paraguaya como una de las primeras que salió a enfrentar en una vía pública a toda una autoridad, a toda una sociedad también, ¿verdad? Por supuesto también está la querida Usha, que en su momento pudimos hablar con ella también. Está Lucero, que está Lucero tiene una particularidad, muchas quizás por ahí le conocen o no. Lucero vivió también mucho en la época después de la dictadura. Hoy es una persona que está en otro país
Y es muy importante también rescatar esto. Lo que queremos es hablar de 1974 hasta este año, 2021. En eso vamos a ir un poco cortando y obviamente que estamos juntando todos los materiales, porque como les comenté, queremos tener este archivo de la memoria TRAN en Paraguay. Estamos hablando con nuestras compañeras TRAN que tienen el archivo de la memoria en Argentina, y eso es importante, construir nosotras mismas nuestra historia. Como les decía, en 1974, según testimonio de Liz Paola, ellas empezaron a salir a la edad de 14 años, imagínense, a la edad de 14 años Liz Paola empezaba a salir y en ese momento salía conjuntamente con Carla, con Yoko Ono, con otras compañeras trans travestis. Si bien en la memoria de la sociedad paraguaya y en muchos materiales siempre se habló de Carla, pero había también otras compañeras trans y era muy importante eso rescatar, ¿verdad? Que también estaba Carla, pero habían otras compañeras también que justamente es muy importante también visibilizarla. En estos años las personas trans salían a las calles en busca de generar recursos para sobrevivir. Muchas de ellas empezaron a crear las primeras paradas desafiando a toda una estructura y al sistema dictatorial. Las primeras paradas creadas fueron Azara, Yegros, Caballero, Iturbe, Herrera, sobre Estrella, y los puntos de encuentro que ellas tenían en ese momento eran dos copetines con el nombre de Las Delicias y Mil. Y también se encontraban en la zona de la escalinata y justamente sobre la escalinata es lo que nos contaban las compañeras. Fueron tiempos muy difíciles donde muchas de ellas fueron arrestadas, torturadas. En los testimonios de las personas trans nos hablan de las redadas, que nos decían que no tenía un horario fijo y que podría ser muy temprano o por la madrugada. Y es donde ellas también contaban que no se quedaban, por eso es que hacían esa caminata, nunca se quedaban en un sitio, esa era la modalidad antes del trabajo sexual también. Habían varias formas y nos contaban también que recorrían en distintos móviles, con autos particulares, en patrullas, y hablaban de un combi también que era de color amarillo que siempre utilizaban para la redada, donde la alzaban a ellas ahí, y eran trasladadas, arrestadas y las llevaban a la guardia de seguridad, al cuartel y en el hogar de ancianos. Liz Paola nos contó que en varias ocasiones fue llevada al lugar de ancianos de Capiatá, donde tenía que cuidar a todos los ancianos, era como tenía que estar ahí pagando esa situación de haber desafiado. Las mismas eran rapadas, golpeadas, humilladas, obligadas a realizar trabajo forzoso, podían estar detenidas 22 días, un mes, 3 meses o incluso mucho más tiempo, según nos comentan las compañías. Liz Paola recuerda de muchas detenciones que tuvo, pero recuerda también de dos momentos muy difíciles que marcaron para ella. En aquellas redadas, por supuesto, ¿verdad? Uno en el año 1978 y otro en el año 1983. Jorgelina, hoy quiero contarle que Liz Paola hoy tiene 62 años. Jorgelina tiene 68 años y son las mujeres trans más antiguas, por decirlo así, dentro de nuestra comunidad que siguen sobreviviendo y tenemos el honor de que nos sigan acompañando a nosotras a lo largo de esta lucha también, ¿verdad? Jorgelina recuerda uno de los momentos muy difíciles para ella, que fue en el año 1977. Jorgelina tiene una particularidad, ella nos habla que ella por mucho tiempo tuvo que fingir su identidad, no hizo rápido la transición y trabajaba como cocinera en algunos lugares, pero luego se decidió a hacer la transición y salió en los años 1976 y que esto hizo que realmente ella ni un año después tuviera este episodio que le marcó también, ¿verdad? Porque ella hasta habla de unos abusos sexuales dentro de esos lugares que realmente eran muy fuertes como contaban. La memoria trans recuerda que en los 80 hubo mucho miedo y a pesar de que podían haber posibles detenciones, realmente en algunos informes hablan de que no se reunían por temor a ello. Pero en este tiempo que empezamos a hablar y podemos decir que al final quizás no era una reunión organizada para hablar sobre los derechos humanos, pero sí se centraban en algunas ocasiones y se reunían quizás para compartir o para hablar justamente de dónde estaban detenidas o qué pasó de fulana, qué pasó de la compañera. Y eso es un encuentro, esa es la construcción de estar organizada. Por eso nosotros quisimos rescatar estas anécdotas, poder crear una reparación histórica
porque no estamos en las víctimas de la dictadura, y las personas trans fuimos y somos víctimas de esa dictadura, y tiene que haber una reparación también para la comunidad trans, y esa reparación, más allá de lo económico, esa reparación es la reparación de todos nuestros derechos, de acceder a esos derechos humanos que por años se han negado. Los 90 y por supuesto el 2000, en estos años la memoria trans habla de apariciones en medios de comunicación, televisiva, escrita, invitaciones a estos programas o entrevistas, y habían temas variados, ¿verdad? Como por ejemplo conocer su sexualidad. Era mucho el tema de VIH, realmente hablaban mucho del SIDA. Van a ver ahí títulos que realmente son para el olvido, con este morbo de decirnos si teníamos nuestros órganos o no, si cómo hacíamos el trabajo. Eso era lo que hasta hoy sigue habiendo en estos medios. No es que mucho no ha cambiado, ahí siguen habiendo también ese tipo de presentadores o comunicadores, llamémosle, ¿verdad? Luego hablan del nacimiento de varios grupos con mayor fuerza, ¿verdad? En estos tiempos. Habla de Transfases, Grupo Lazo, Trans Paraguay, Amigo del Stot, GAT-L, Grupo Acción Lésbico Trans, entre otros también. Le llamamos así, resistencia y rebeldía y organización. Uno de los momentos de la memoria trans travesti es la lucha por la defensa de sus territorios de trabajo y supervivencia. A lo largo de nuestra historia, siempre nosotras hemos defendido nuestra parada, porque ese era el lugar donde realmente nosotras salíamos a gritar y a enfrentar a una sociedad y a todo un sistema que nos sigue negando ese derecho. Finales de 1999 y comienzo del 2000 se origina una batalla campal, donde se tuvo como protagonista a varios oficiales de diferentes comisarías. Esta acción fue encabezada por un conocido en aquel tiempo comisario, Merardo Palacio, quien también estuvo involucrado en el asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de la República, quien propició una violenta represión en busca de desalojarnos de las zonas de trabajo sexual a las personas trans, travestis, en inmediaciones de kilómetro 5, zona conocida como Edesa. Porque también a lo largo de la historia siempre se hablaba de la concentración de las paradas solo en Asunción, en zonas céntricas, pero habían otras paradas, más saliendo ya hacia zonas del departamento central. En este caso seguía siendo Asunción, porque es pasando calle Última, es como que llegar a Fernando. En este episodio se originó una batalla campal de personas trans que nos defendimos con nuestros tacos, con nuestras carteras, con nuestros maquillajes, y ellos con sus cachiporras, sus armas y con sus esposas, ¿verdad? En una batalla campal en la vía pública, donde nosotras luchamos porque queríamos, no hablábamos, o quizás hablábamos también de cómo si nos mataban nos íbamos a enterrar, y para eso nos organizábamos para juntar recursos, para cuando una compañera estaba enferma o una compañera también estaba con problema de VIH, hacíamos actividades para juntarnos, y así nace el grupo de organización, ¿verdad? Ante un Estado ausente que no reconoce nuestras identidades ni necesidades, la conquista de derechos es un camino que debe incluir todas las perspectivas, poner en valor y dignificar el trabajo que históricamente se hizo, evaluarlo y resignificarlo para alcanzar la dignidad y la vida que merecemos. En el siguiente capítulo conversaremos con varias artistas y activistas que nos comentarán respecto a sus militancias para la diversidad desde distintos ámbitos y disciplinas. Entre ellas están Fifi Tango, Clarisa Navas, Salomé Wojciechowski, Ángel Molina y Omar Mareco. Este podcast es desarrollado a partir del espacio de formación LGTBIQ+, del proyecto Diverses, impulsado por Amnistía Internacional entre 2021 y 2022 de manera virtual. Las gestoras son Carolina Robledo, Florencia Falabella y Brune Comas. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Fabián Gamarra, con asistencia de Pablino Caballero. Ediciones de clases, Florencia Falabella. Ediciones de sonido, musicalización y guión, Brune Comas. Locución, Brune Comas. Diciembre 2022.